A voz descubre que su marido la traicionó y dejó una herencia sorprendente que cambiará todo. Clara, con su pelo plateado y manos temblorosas, nunca imaginó que aquella mañana, mientras hojeaba las páginas desgastadas de su viejo diario, la vida le lanzaría un golpe tan duro como una tormenta. Había estado buscando un recorte de su primera cita con Diego, un recuerdo que siempre le traía sonrisas. Pero en lugar de eso, encontró una carta escondida entre las páginas, arrugada y amarillenta por el tiempo. Su corazón se contigo. Comenzaba, y su estómago se retorció. En ella, su marido confesaba una traición que nunca habría imaginado. Había engendrado un hijo con otra mujer. Al leer aquellos renglones, su pecho se oprimió como si se le hubiera llevado el aire. Un hijo, años de amor, compartiendo risas y lágrimas, se desmoronaban en cuestión de segundos. La carta continuaba con una revelación aún más impactante. Ese niño, ahora un hombre, era el único heredero de una fortuna que él había acumulado en secreto. Una herencia inesperada que de golpe parecía poner en jaque la sanidad de Clara. ¿Cómo podía ser que tras tantos años de devoción, su marido hubiese ocultado algo tan monumental? La traición se convertía en un eco resonante en su interior, un grito desesperado que se negaba a callar. Justo cuando Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, el timbre sonó. Era un hombre joven, alto y enérgico, que se presentó como Mateo. Su mirada ardía en un fuego que resultaba inquietante y atractivo a la vez. «Soy su hijo», dijo con un tono que casi parecía desafiante. Las palabras se convirtieron en una llovizna de confusión y dolor. En ese instante, el pasado y el presente chocaron, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Mateo no solo había venido a reclamar su herencia, sino que también deseaba pertenecer a la familia que su padre había dejado atrás. En la tranquila ciudad donde siempre había vivido, el mundo de Clara se volvió inestable. La calma de sus días se nubló con el conflicto interno, lecciones no aprendidas y una vida llena de preguntas. En cada encuentro con Mateo, las viejas heridas brotaban, y las imágenes del hombre que había amado por tanto tiempo comenzaban a desdibujarse. Ahora cada palabra suya se mezclaba con sombras de dudas, mientras los murmullos del vecindario seguían como un eco detrás de ella. Clara se sentía atrapada. En este caos, la figura de Diego ya no le resultaba familiar. La imagen perfecta de su matrimonio se estaba transformando en una pesadilla. ¿Podría perdonar la traición? ¿Sería capaz de abrir su corazón a este hombre que, aunque era su hijo, representaba también la traición más grande que dejó a Clara y a la habitación heladas? Tu marido no solo fue mi padre. Él te estaba ocultando algo más. Algo que cambia todo. En ese momento, Clara se sintió desbordada, aturdida por la intensidad de las emociones y la incertidumbre del futuro, con la mente llena de preguntas. El misterio apenas comenzaba a desenredarse, y Clara se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir».
Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando Mateo pronunció esas palabras, el aire se volvió denso. Clara sintió que el mundo se desmoronaba en un instante. ¿Qué más me estabas ocultando, Diego?, se preguntó, mientras buscaba respuestas en la mirada desafiante de Mateo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la puerta se cerró de golpe. El sonido reverberó en la habitación como un trueno ominoso. El corazón de Clara latía con fuerza. Sus manos temblorosas apretaban el borde de la mesa. ¿Qué quieres decir con eso? Logró articular. Su voz fue un susurro tembloroso. Mateo se acercó un paso más, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y tensión. No solo fue mi padre, Clara. Él tenía secretos más oscuros, cosas que nunca supiste. ¿Qué secretos?, exigió. La incertidumbre era una pesada losa sobre su pecho. En ese momento, la ventana estalló. Cristales volaron y Clara se cubrió la cabeza, mientras un grito desgarrador resonó en el exterior. Lucas, el vecino, apareció en la escena, su rostro pálido, colmado de terror. ¡Fuego! ¡La casa de Diego se está incendiando! El caos se desató. Clara miró a Mateo y vio que la confusión y el miedo también reflejaban en sus ojos. ¡Tenemos que salir!, gritó Lucas, mientras arrastraba a Clara y a Mateo hacia la puerta principal. Sin embargo, en su mente, una pregunta seguía girando. ¿Qué más me has ocultado, Diego? Corrieron hacia el exterior, y el olor a humo y cenizas llenó el aire. Los vecinos se agolpaban en las calles, mirando cómo las llamas devoraban la casa que había sido refugio de tantos recuerdos. Clara sintió un nudo creciente en su estómago. Su hogar estaba ardiendo, llevándose con él todo lo que había conocido. ¡Clara! ¡Escúchame!, interrumpió Mateo, intentando captar su atención. No es solo un incendio. Hay algo más, algo relacionado con ese hijo. La gravedad en su voz hizo que se detuviera. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo más respuestas dolorosas. Diego no solo tenía un hijo con mi madre. Lo que él ocultaba, lo que hay en su herencia, se relaciona con un secreto aún más grande que involucra a toda la familia. Cada palabra era un golpe en su pecho, y su mente se llenó de imágenes confusas. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes de que llegara el fuego? ¿Por qué ahora? Mateo la miró con desesperación, pero antes de que pudiera responder, una explosión resonó y la casa retimbó bajo el impacto. Clara sintió que la tierra temblaba como si el universo estuviera desmoronándose con ella. ¡Detente!, gritó asustada, sin saber qué más podría revelarle. ¡Solo tenemos que salir de aquí! Entre la multitud, Clara vio a una mujer que estaba gritando. La reconocerían de los años pasados, aunque nunca había tenido una relación cercana con ella. ¡Mateo! Dígame, la mujer clamaba, sus ojos llenos de miedo. Clara se acercó, el corazón latiendo desbocado. ¿Quién eres tú?, preguntó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Soy Sofía, la madre de Mateo, respondió la mujer, y una pesadilla distinta comenzó a formarse en la mente de Clara. Tu marido, él era el guardián de la verdad. Todo está conectado, y ahora que Diego ha muerto, hay cosas que no pueden seguir ocultas. ¿Qué?, balbuceó Clara, mientras corría de nuevo hacia Mateo, buscando la claridad en su confusión. Pero Mateo solo podía contemplar el fuego que devoraba su hogar, quizá llevándose la verdad y sus secretos a la infernal danza de las llamas. En ese instante, Clara se dio cuenta de que la revelación de Mateo era
Solo una parte de un rompecabezas más grande y oscuro. Las llamas iluminaban el cielo, pero la oscuridad del secreto se cernía aún más sobre ella. La traición de su esposo no era el único secreto. Clara sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Qué otra verdad permanecería oculta bajo las cenizas? ¿Quién era realmente Diego? ¿Y qué otros demonios habrían surgido de su pasado? Una nueva tormenta se avecinaba, y Clara, aunque perdida, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las llamas iluminaban el cielo, proyectando sombras danzantes, mientras Clara sentía todo a su alrededor desmoronarse. ¿Qué otros secretos? Era la única pregunta que resonaba en su mente. Miraba a Mateo, buscando respuestas, pero él no las tenía. De repente, una explosión más fuerte que la anterior sacudió el ambiente. Clara se cubrió los oídos mientras el estruendo la dejaba aturdida. Una parte de la casa se desplomó, cubriendo todo de escombros. La gente gritaba y Clara sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Clara, tenemos que movernos ahora», gritó Lucas, el vecino, mientras tiraba de su brazo. Ella apenas podía centrarse. «¿Qué más pasa aquí? ¿Qué sabes tú?», quería preguntar, pero las palabras se le atragantaron. Cuando finalmente salió de su ensimismamiento, vio a Sofía, la madre de Mateo, acercándose con el rostro lleno de terror. «Clara, escucha, hay algo que necesitas saber, algo que ni Diego te dijo antes de morir, algo que probablemente te afecte a ti también». Los ojos de Clara se ampliaron con cada palabra que Sofía decía. ¿Algo que la involucrara más todavía? ¿Qué más podía suceder? Diego estaba involucrado en algo más grande. Un negocio oscuro. Ese hijo que dices que es Mateo no era solo un hijo y una herencia. Es parte de un secreto familiar que podría destruirte. Las palabras de Sofía eran un torrente de ansiedad. ¿Qué estás diciendo? ¿Un negocio oscuro? Clara quiso gritar, pero su voz era un hilo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Antes de obtener una respuesta, un ruido ensordecedor la hizo mirar hacia atrás. Una de las vigas del techo colapsó, y en un instante el fuego se expandió, ardiendo con más intensidad. ¡Los documentos! ¡Clara! ¡Están en el sótano! Es lo que Diego no quería que supieras. Tienen la clave para todo. Sofía parecía frenética. Clara sintió que el tiempo se detenía. ¿Documentos? ¿Qué documentos?, preguntó, sintiendo que el aire la oprimía. ¿Por qué todo parecía tan confuso y aterrador? Los contratos, las pruebas. Él tenía socios. No es solo un niño. Él estaba involucrado con personas peligrosas. Siempre lo estuvo. Las palabras de Sofía resonaban como un eco aterrador en su mente. Clara sintió un nudo en su estómago. Su marido, el hombre que pensó que conocía, había vivido en un mundo que le había mantenido ajena. No puede ser. ¿Por qué no me dijo nada? La traición se transformó en desespero. Porque temía que te pasara algo. Tenía que protegerte. Sofía miró a Mateo. Ambos. Y ahora debe ser tú quien resuelva esto. ¿Resolver qué?, preguntó. Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba. ¿Y cómo se supone que voy a hacerlo con todo este caos? Justo en ese instante, un grupo de hombres armados apareció de entre la multitud, como sombras amenazantes entre el humo. La mirada de Clara se encontró con sus rostros y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Esos son los socios de Diego!», gritó Sofía. «¡Están aquí por los documentos!». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¡Esto no puede estar pasando!», pensó. Tenía que hacer algo.
No podía dejar que la vida que conocía se la llevaran. Miró a Mateo y luego a Lucas, que parecía igualmente sorprendido. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo, su voz ahora llena de pánico. Clara sintió que el tiempo se detuvo. En ese momento, todo se volvió un torbellino de emociones. ¿Por qué su vida había cambiado tan radicalmente en tan solo un día? Iremos al sótano. Allí están los documentos y tal vez podamos encontrar respuestas, dijo Lucas. Clara asintió, aunque no estaba segura de que encontrara lo que buscaba. Mientras corrían hacia la parte trasera de la casa, las llamas siguieron arrasando lo que quedaba de su hogar, llevándose consigo más que solo recuerdos. La incertidumbre pesaba en el aire, y Clara sabía que cada paso la acercaba a secretos que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. Y justo cuando estaban a punto de entrar en el sótano, una sombra oscura apareció frente a ellos. Era un hombre con el rostro cubierto. «¡No se muevan!», gritó, apuntando con un arma. «No me hagan daño y nadie saldrá herido». Clara sintió el miedo ascendiendo desde lo más profundo de su ser. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? Y más importante, ¿qué secretos estaba a punto de descubrir en esta locura sin fin? Su vida estaba a punto de dar un giro más, que podría arrastrar todo lo que quedaba de ella. La tensión era palpable, y aunque la verdad parecía estar más cerca, también los peligros acechaban. Dispuestos a devorar todo a su paso, el hombre delante de ellos sostenía el arma con mano firme, sus ojos ocultos tras una capucha. «¡No se muevan!», gritó, rompiendo el aire tenso que envolvía a Clara, Mateo y Lucas. El corazón de Clara latía aceleradamente, como un tambor ensordecedor en su pecho. No podía creer que, en medio de un incendio y rodeada de caos, ahora tuvieran que enfrentarse a un peligro aún mayor. «¿Qué quieres?», preguntó Clara, intentando no dejar que el miedo ahogara su voz. El hombre no respondió. Solo los miraba con una expresión que podía ser de enojo o miedo. Los gritos de la multitud se mezclaban con el crepitar de las llamas, creando una sinfonía aterradora. Mateo, al lado de Clara, respiraba rápidamente. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «¿Quién es este tipo?». Lucas, más valiente, dio un paso hacia adelante. «Sigue apuntando y no va a acabar bien para ti», dijo, tratando de sonar firme. Pero el hombre no se inmutó. «Cállate. No estoy aquí para discutir. Solo quiero los documentos, las pruebas que Diego guardaba». Clara sintió una ola de incertidumbre. ¿Qué documentos? ¿Qué pruebas? Todo esto era demasiado. «¿Por qué son tan importantes?», cuestionó Clara, sintiendo la presión en el aire aumentar. ¿Qué secretos estaban escondiendo Diego y tú? La figura oscura tomó un respiro y el fuego reflejaba pequeños destellos en su rostro. «Porque esos documentos pueden arruinar a muchas personas y ya no me importa lo que les pase. Quiero que me digan dónde están». El caos continuaba a su alrededor, pero algo en la voz del hombre resonaba en Clara. ¿Había más en todo esto? La traición de Diego, el hijo desconocido. ¿Era posible que todo estuviera conectado a un oscuro secreto que no había sido revelado aún? «No tenemos nada de eso», gritó Mateo, su voz temblando. «Tú no sabes, no nos puedes amenazar». Y en ese instante un golpe violento resonó. La explosión del sótano, que Clara no había visto venir, hizo que el hombre se girara. «¡No!», Clara gritó, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. En un instante
Todo giró. El hombre, momentáneamente distraído, no vio que las llamas alcanzaban rápidamente su espalda. Con un movimiento rápido, Lucas empujó a Clara y Mateo hacia un lado justo cuando una repentina ola de fuego envolvió al hombre. Las llamas lo consumieron y su grito se apagó en medio del rugido del fuego. Clara se quedó paralizada, el horror cruzando su rostro. ¿Está muerto? Apenas pudo preguntar, sus manos temblando y su corazón acelerado. Mateo empezó a decir, pero fue interrumpido por un goteo húmedo que le cayó en la cara. Era sangre. Clara miró hacia arriba, y un nuevo terror se apoderó de ella. Desde el tejado alguien había caído, y sus ojos se encuentran con los de Mateo. Era un hombre que reconoció, alguien que creía que no podría estar allí. Diego, susurró Clara, incapaz de procesar la imagen. Su esposo, de pie, atormentado y lleno de heridas. Sonrió con esa sonrisa que una vez le dio esperanza. ¡Clara!, gritó débilmente. Fue un juego. Lo siento, todo fue un juego. El tiempo se congeló. La revelación de su sombra despierta una ola de confusión. ¿Qué había pasado? ¿Un juego? ¿Qué estás diciendo, Diego? Su voz vibró con desesperación. ¿Era posible que todo este desastre de su vida fuese parte de un plan que había fallado? Tienes que entenderlo. Ellos vienen por ti, por nosotros. La herencia no es solo dinero. Todo esto es una trampa. El sonido de sirenas se acercaba, pero Clara solo podía concentrarse en su esposo, que había regresado de entre la muerte. ¿Una trampa? ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba cada vez más. Porque te quería a salvo, y la verdad puede ser más peligrosa que el fuego, concluyó Diego, antes de desvanecerse en la confusión del fuego y la oscuridad. Clara no sabía si creía lo que estaba oyendo, pero en su pecho resurgía la angustia y el miedo. ¿Por qué todos parecían ocultarle la verdad? ¿Y qué más había detrás de esa herencia misteriosa? Con el incendio a sus espaldas y una verdad desgarradora resonando en su mente, Clara supo que aún quedaba mucho por descubrir. La vida que conocía ya había terminado, y peligros aún mayores acechaban en las sombras. Clara estaba paralizada, sintiendo que todo lo que creía saber caía en pedazos. El rostro de Diego estaba marcado por el dolor, y sus palabras resonaban como ecos en su mente. La verdad puede ser más peligrosa que el fuego. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué secretos guardaba su marido? De pronto, el sonido ensordecedor de las llamas crepitando la sacó de su ensimismamiento. Las personas gritaban y el humo oscurecía el cielo. «Clara, no podemos quedarnos aquí». Mateo la sacudió, su rostro reflejando el pánico. «Es hora de salir». Mientras intentaban avanzar, un estruendo de cristales quebrándose los paralizó. Clara giró sobre sí misma, aturdida. «¿Qué fue eso?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y miedo. Pero su pregunta quedó en el aire, ahogada por el caos a su alrededor. Mateo, decidido, extendió la mano hacia Clara. «¡Vamos! ¡Debemos buscar ayuda!». Sin pensar, ella lo siguió, pero mientras se movían, sintió un tirón en su vida. La imagen de Diego sonriendo se desvanecía, pero la confusión persistía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Sofía, la madre de Mateo, que había sido empujada hacia un lado por el tumulto. Se levantó, su rostro pálido estaba lleno de terror. «¡Clara, no te distraigas! Él vino por los documentos, no por nosotros.
Clara frunció el ceño. ¿Qué documentos? Pero antes de que Sofía pudiera responder, la escena se volvió un torbellino. El oscuro hombre que habían enfrentado antes reapareció entre las llamas, sus ojos llenos de furia. «No he terminado con ustedes», gritó, y algo en su tono hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. «¡Atrás!», Lucas gritó, empujando a Mateo y a Clara hacia el lado. «¡Corre!». En eso, la figura oscura se lanzó hacia ella. En un movimiento rápido, Clara retrocedió, deseando poder desaparecer. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más desgarrador. La explosión que habían escuchado anteriormente se repitió, mucho más fuerte esta vez, como un trueno sacudiendo la tierra. El suelo tembló y las llamas estallaron con más fuerza, arrojando escombros en todas direcciones. La oscuridad que antes había estado en la sombra se lanzó hacia adelante, y el hombre se encontró atrapado entre las llamas y el caos. Sin embargo, en ese instante, Clara vio algo aún más impactante. Durante el estruendo, una figura emergió de las llamas. Un segundo hombre, completamente diferente al primero, con un aire de autoridad que impuso silencio en medio del caos. «Esto», gritó el nuevo hombre, su voz resonando. «¡Basta de jugar con fuego!». Clara no podía dar crédito a lo que veía. ¿Quién era él? ¿Un aliado o un enemigo más? Sin embargo, antes de que alguien pudiera entender lo que estaba sucediendo, el hombre que había surgido del fuego se volvió hacia ellos. «No son los únicos que buscan la verdad», exclamó, mirando a Mateo con una intensidad alarmante. «¿Qué estás diciendo?», replicó Clara. Sintiendo que su corazón se aceleraba, aquella situación se había vuelto demasiado confusa. ¿Podía haber aún más secretos? ¿Y cuánto más estaba en juego? Diego no era quien decías. Su vida estaba llena de mentiras. Y tú, Clara, tienes todo lo que necesitas para descubrirlo», dijo el nuevo hombre, señalando en dirección a la casa en llamas. Clara lo miró, un nudo en su garganta. ¿Qué había que descubrir? Su propio marido se había convertido en un completo extraño, y ahora tenía un misterioso hombre que decía conocer más sobre él. «Clara, debemos salir». Mateo sabía que la situación estaba fuera de control, pero mientras se giraban para huir, Clara no podía resistirse. Se sentía atraída hacia el nuevo hombre, como si tuviera algo crucial que revelar. «¡Espera!», gritó. Pero en ese momento, una pesada viga cayó frente a ellos, bloqueando su ruta de escape. «¿Ahora qué haremos?», murmuró Clara, sintiendo que la desesperación se adueñaba de ella. El nuevo hombre se acercó, y a medida que lo hacía, su mirada se tornó clara y desafiante. «Tienen que hacer una elección», dijo con voz firme. «¿Quieren alejarse de esto y dejar que la verdad arda, o quieren arriesgarlo todo y descubrir quién realmente fue Diego?» Clara sintió que el mundo se detenía. Tenía un nudo en el estómago y un frío que le recorría la espalda. ¿Era esto realmente lo que había deseado? ¿Desvelar secretos atrapados en llamas y mentiras? Las llamas rugían a su alrededor, pero lo que más ardía era la incertidumbre en su corazón. Todo lo que creía, el amor y la confianza que tenía hacia Diego, estaban desvaneciéndose en el aire. Con el fuego a sus espaldas y un nuevo misterio surge entre el humo. Clara supo que esta elección podría cambiarlo todo para siempre. ¿Estaba lista para afrontar lo que sé? ¿Escondería tras la niebla del pasado? Clara estaba en estado de shock, su mente luchando por procesar todo lo que había pasado. A su alrededor, las llamas rugían, el sonido de la madera crujiente llenaba el aire, y el caos parecía consumir cada segundo. ¿Estás bien, Clara?,
Mateo le agarró el brazo, sus ojos llenos de preocupación. El fuego crepitaba detrás de ellos, pero Clara solo podía pensar en las palabras de Diego. «¿Una trampa?», murmuró. ¿Qué significaba eso? Antes de que Mateo pudiera responder, el nuevo hombre, el que había interrumpido todo, hizo un movimiento hacia la casa. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, su voz llena de urgencia. La verdad que Diego mantuvo oculta no solo involucra dinero, pero la vida de todos ustedes también. ¡Está en peligro! ¿Qué más puedo perder? Clara sintió que el aire se le escapaba. Tenía la sensación de estar atrapada en una pesadilla sin fin. ¡Vamos! Lucas la empujó hacia adelante, pero su mente seguía girando en torno a la traición de su marido. ¿Por qué había guardado tantos secretos? Justo cuando pensaban que lo peor había pasado, una explosión ensordecedora resonó y un trozo de techo se desmoronó cerca de ellos. Todo sucedió tan rápido. Clara sintió que su corazón se detenía. ¡Corre!, gritó Mateo, arrastrándola con él, mientras Lucas seguía tras ellos. Pero entonces algo salió volando entre el humo. Un hombre, diferente al que estaba con ellos, apareció en la escena. Llevaba una chaqueta oscura y una mirada feroz. ¡Alto!, gritó, levantando un arma. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había pensado que sabía sobre esa noche estaba desmoronándose. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Clara no podía más. La presión aumentaba y su voz sonaba más como un grito que una pregunta. El nuevo hombre hizo una pausa, aunque sus ojos permanecían fijos en ella. «Soy parte de la familia de Diego», dijo con un tono frío, casi distante. «He venido a recuperar lo que es mío». Clara se quedó paralizada. ¿Cómo podía ser? ¿Había más secretos? ¿Una familia oculta tras todo este horror? Pero antes de que pudieran reaccionar, otro sonido se escuchó. Un vehículo de emergencia irrumpió en la escena. Sirenas aullando, luz intermitente iluminando el caos. El nuevo hombre se giró y en ese momento Lucas hizo una jugada inesperada. «¡Vamos!», empujó a Mateo y a Clara hacia una esquina segura, donde la mayoría de las llamas aún no habían alcanzado. «¿Qué estás haciendo?». Clara lo miró, confundida. Conoce a la gente que Diego estaba tratando de proteger. «No se detendrán hasta que obtengan lo que quieren», explicó Lucas rápidamente. Pero no solo son ellos. Y ahí, entre la multitud de personas que comenzaban a rodear la casa, Clara reconoció a la mujer que había gritado antes, Sofía. Raro, el caos tras ella la hacía ver más asustada que nunca. «Mateo, Clara, ¿qué están haciendo aquí? No deben estar cerca de esa casa». La expresión de Sofía cambió de terror a determinación. «Clara, escucha. No solo estamos en peligro por los documentos. Hay algo que no te he contado. Algo que Diego no te dijo. Él es el verdadero dueño de todo esto». Clara sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Qué significa eso?». Su voz era apenas un susurro, pero había una tormenta debajo de su piel. Sofía se acercó a Clara, su rostro lleno de seriedad. «Diego y yo somos hermanos. Esa es la verdad. Él ha estado protegiendo un secreto que involucra a toda nuestra familia». El frío la invadió. «No, no puede ser. ¿Estás diciendo que eres tu cuñada?». Sofía asintió rápidamente. «Y hay algo más. El niño, Mateo, no solo es su hijo, es mi hijo también. Diego hizo esto para protegerte a ti y a todos nosotros».
Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La declaración atravesó su mente como un rayo. ¿Qué? Mateo se quedó congelado. ¿Eres mi madre? No puede ser, dijo, mientras su mirada se llenaba de confusión. Sofía respiró hondo y asintió, pero no hubo tiempo para más explicaciones. La casa estaba a punto de colapsar, cuando un grito resonó del otro lado. Todos se giraron hacia la puerta principal. Un grupo de hombres oscuros aparecieron, y su mirada decía que no se irían sin lo que habían venido a buscar. «¡Salgan de aquí!», Sofía gritó, sugiriendo escapar por otro camino. Pero en el fondo, Clara sabía que todo lo que había creído estaba a punto de volverse un caos aún más profundo. La verdad que había mantenido Diego crecía más grande que el fuego, y el desvelo de su identidad traía consigo una montaña de preguntas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Clara, su voz temblando mientras los presentes miraban ansiosos, esperando una respuesta. La ayuda llegaba, pero la verdad se hizo más pesada que el aire, y ahora todo estaba por fuego. Ella debía decidir cuál sería su próximo paso antes de que el cielo se volviera a oscurecer. Clara estaba en estado de shock, su mente luchando por procesar todo lo que había pasado. A su alrededor, las llamas rugían, el sonido de la madera crujiente llenaba el aire, y el caos parecía consumir cada segundo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó casi en un murmullo, mientras la presión aumentaba a su alrededor. Las llamas iluminaban sus rostros, pero el miedo se reflejaba en su mirada. «Señor, debemos salir de aquí ya». Mateo le empujó suavemente, pero ella quitarse de la cabeza lo que había escuchado. Sofía, la madre de Mateo, había dicho que eran familia, y eso la llenaba de confusión. «¿Verdad que esto es una locura? ¿Por qué no me dijiste que eras mi cuñada?». Mateo se volvió hacia Sofía, incapaz de procesar la revelación. Ella pareció tomar aire, pero su rostro estaba lleno de preocupación. «No es solo eso», interrumpió Sofía, su voz temblando. «Hay más cosas de las que debo hablarte». No había tiempo para más, porque un estruendo los sobresaltó. El hombre de la chaqueta oscura estaba frente a ellos, otra vez apuntando con su arma. «¡Deténganse! ¡No se muevan!». Su voz era un eco de autoridad en medio del caos. Clara sintió el corazón acelerarse. «Ya es suficiente. Queremos salir de aquí en paz», dijo, intentando mantener la calma. Pero antes de que alguien pudiera responder, una serie de gritos resonaron entre la multitud. «¡Atrás! ¡Regresen!». De pronto, Clara vio una figura familiar empujando a la multitud. Era Lucas, quien había desaparecido entre el caos. «Clara, Mateo, ven aquí», su rostro lleno de terror. «¡Lucas!». Clara sintió un alivio momentáneo, pero pronto volvió el miedo. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz estancada. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, una sombra más apareció, un hombre que parecía un espectro entre el humo. «¡Sofía!», gritó aquel hombre, y su mirada desencajada hizo que el estómago de Clara se contrajera. «¡Está de aquí! Esto es más grande de lo que crees». Clara frunció el ceño. Sentía que todo colapsaba a su alrededor. ¿Por qué ese hombre estaba ahí? ¿Qué sabía? «¿Quién eres?», preguntó Mateo, con la voz temblorosa. El hombre hizo una pausa, como si cada segundo fuera un peso que le costaba soportar. «Soy Esteban, el socio de Diego. Y lo que pasó esta noche no es un accidente. Todo está relacionado». «¡Pero él está muerto!», gritó Sofía, frustrada. «¿Por qué sigues aquí?». Esteban miró a Clara. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y desesperación. «Porque tú eres la clave. Diego no solo estaba protegiendo su secreto, también estaba cuidando su herencia. Y no es solo dinero, es
Un legado que involucra a gente muy peligrosa. La realidad comenzó a asentarse en el aire como una niebla espesa. Clara no podía entenderlo. ¿Legado? ¿Peligroso? Su cabeza daba vueltas. ¿De qué estás hablando? El fuego. Todo esto fue planeado para despejar el camino. Diego sabía que esto iba a pasar y la razón es más impactante de lo que imaginas, dijo Esteban, apretando los dientes. Clara se sintió mareada. Vivía en una pesadilla. ¿Y ahora su marido era parte de un plan? Las llamas crecían intensamente y el olor a humo se hacía más fuerte. Es todo un juego, pero tú estás en el centro, Clara, por tu herencia, afirmó Esteban con firmeza. Las palabras aterradoras retumbaron en su mente y el pánico comenzó a apoderarse. ¡De ella! ¿Yo? ¿Qué herencia? ¿De qué hablas? En ese instante el entorno explotó. Una gran explosión sacudió el suelo. Los gritos se intensificaron y Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Las llamas se expandieron, atrapando a Esteban y a Lucas en un mar de fuego. El caos era total y el aire estaba ¿Qué secretos aún quedaban ocultos? Las llamas prometían consumir no solo su hogar, sino la verdad detrás de la herencia que podría cambiarlo todo. ¿Y si todo esto era un plan más grande que ella jamás pudo imaginar? Un manto de incertidumbre cubrió el aire mientras escapaban hacia la noche, dejando atrás el horror de su antiguo mundo, pero llevando consigo preguntas que tal vez nunca obtendrían respuestas. Clara corría, con la adrenalina bombeando en su cuerpo. Las llamas seguían rugiendo a sus espaldas, como bestias sedientas de venganza. Su corazón latía desbocado y sentía un nudo en la garganta. ¿Qué hacemos ahora?, repetía, pero en el caos las palabras apenas tenían sentido. Mateo la apretó del brazo, su rostro reflejando el mismo terror que sentía ella. «Tienes que mantenerte firme. Debemos salir de aquí», le gritó Mateo, arrastrándola hacia una esquina. La oscuridad de la noche se mezclaba con el humo. Cada paso era una lucha contra el miedo y la confusión. «¡Mira!», Sofía señaló hacia un grupo de personas que se acercaban. Eran los bomberos. Sus sirenas resonaban como un canto de esperanza. Pero en el fondo, Clara sabía que el peligro acechaba. Aquellas llamas no eran el único enemigo. De repente, un estruendo retumbó en el aire. Clara se detuvo en seco. «Por favor, no dejes que sea otro desastre», pensó, viendo cómo una parte de la casa se desplomaba. Justo ahí, en medio del horror, un grito desgarrador resonó. «¡Clara!». Esa voz era la de Diego. Clara se volvió, buscando, en medio del caos. Antes de que pudiera asimilarlo, la figura de Diego emergió entre la multitud. Estaba cubierto de cenizas, su mirada llena de desesperación. «Clara, hay algo que debes saber», susurró, su rostro pálido y temeroso. «¿Qué haces aquí? ¡Estás vivo!», le gritó ella, sin poder creer que lo veía allí, al borde del desastre. Este era el momento que había esperado, pero también temido. La confusión se intensificaba. Todo esto, comenzó Diego con dificultad, ha sido un plan. 2 cosas de protegerte. Tienes que entenderlo. La incredulidad la paralizaba. ¿Protegerme de qué? La mirada de Diego se tornó sombría. La herencia no es solo dinero. Está ligada a algo muy peligroso. Y ellos, señaló a la multitud. Su voz se cortó. En ese instante, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un hombre con un rostro enojado se acercó, blandiendo un arma. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!». Las miradas se dirigieron hacia él, el terror creciendo en el ambiente. «Nadie va a salir herido si colaboran»,
dijo el hombre, su tono cruel, pero resonaba con una extraña autoridad. Clara sintió la opresión en el pecho. Estaba atrapada entre las llamas y este nuevo enemigo. «No estamos aquí para pelear», rogó. «Puedes estar donde quieras, pero yo solo quiero lo que es mío». El hombre apuntó con su arma hacia Diego y el corazón de Clara se detuvo. «No, por favor», gritó, saltando hacia adelante. Pero Diego la detuvo con un gesto. «Clara, escucha». Dio un paso hacia atrás. «No puedo dejar que te hagan daño». Justo cuando las palabras comenzaron a salir de su boca, el cielo se iluminó con una explosión que hizo vibrar el suelo. Todo dentro de Clara se congeló. «Eso fue un error». La voz resonó por encima del caos. Clara miró y vio a Esteban, el socio de Diego, desde una distancia notable, con el rostro más grave que nunca. «Tienes que apurarte. La verdad está por revelarse», gritó, pero en medio del fuego y el caos. La verdad parecía un espejismo. Mientras todo giraba a su alrededor, un grito estalló desde el fondo. «¡Diego!». Sofía lo llamó, su voz elevada. «Tienes que salir de aquí, ahora». Y así fue como, de repente, la figura de un niño apareció entre la multitud, una ráfaga de pánico en su mirada. «¡Mamá! ¿Dónde estás?». Era Mateo, pero la mirada de Diego no era de sorpresa, era pura angustia. «¿Mateo?», se preguntó Clara sintiéndose desbordada. Las conexiones quemaban en su mente. «¡Tú eres el hijo!», gritaron juntos, y la confusión se tornó en caos. El nuevo enemigo sonrió, como si hubiera jugado su carta más fuerte. «Ahora saben la verdad», dijo y apuntó a Diego. «Pero tú no lo harás, ¿verdad?». La confrontación se estaba intensificando. El fuego crecía, las llamas devoraban la casa, que había sido un refugio, y la verdad más oscura estaba a punto de salir a la luz. «¡Aléjate de él!». Clara gritó, pero en su interior sabía que el verdadero golpe estaba por llegar. ¿Cuál sería la verdad que aún permanecía escondida? ¿Y cómo cambiaría todo este horror para siempre? La vida de Clara nunca volvería a ser la misma, y en ese instante comprendió que su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Clara sentía que todo su mundo se desmoronaba. Apenas podía creer que Diego, su marido, estaba ahí, al borde del desastre. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Las llamas crepitaban detrás de él. El olor a humo era cada vez más abrumador. Diego la miró fijamente. Sus ojos reflejaban miedo. «Clara, esto es más grande de lo que imaginas», empezó a decir. Pero justo en ese momento, el hombre de la chaqueta oscura interrumpió. «¡Cállate! No tienes nada que explicar aquí». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre se movía decidido, como una sombra acechante. «¿Qué quieres?», le preguntó temiendo la respuesta. «Lo único que quiero es lo que es mío. Esa herencia, esos documentos». Diego sabía que esto iba a pasar. Gritó. Su voz cortante resonaba por encima del caos. La multitud a su alrededor murmuraba. El pánico se palpaba en el aire. «¡Mamá!». A Clara se le partió el corazón. Mateo estaba casi al borde del colapso, sus ojos abiertos de par en par. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué todo esto era un secreto?». Sin poder controlarlo más, Diego se movió hacia él. «Mateo, escúchame. Necesitamos salir de aquí, y no hay tiempo para explicaciones profundas». De repente, una explosión ensordecedora retumbó a su alrededor. La tierra vibró y el aire se llenó de humo y escombros. «¡Clara, ven!», gritó Sofía mientras intentaba empujar a la multitud más lejos del desastre. La confusión y el caos hicieron que Clara no pudiera pensar.
¿Qué está pasando?, preguntó, pero nadie parecía tener respuestas. Fue entonces cuando el hombre oscuro, su rostro distorsionado por el odio, comenzó a avanzar hacia Diego. «Te lo dije, esto no termina aquí». Y antes de que alguien pudiera hacer algo, el hombre levantó su arma. ¡Bang! El sonido fue como un rayo en medio de la tormenta. Clara se quedó paralizada, sintiendo el tiempo detenerse. «¡No!», gritó, y el mundo pareció romperse en pedazos. El impacto resonó en su pecho. Diego cayó al suelo, sus ojos abiertos, mirando al cielo lleno de humo. Mateo lanzó un grito desgarrador. «¡Papá!», y corrió hacia él, sus manos temblorosas tocando su rostro pálido. La escena fue brutal. La sangre brotaba y un grito de Clara quedó atrapado en su garganta. «Diego, por favor». No podía creer lo que veía. Se sentía como en una pesadilla. El caos se desató. Sofía gritaba. La gente alrededor se movía frenética, tratando de escapar del peligro inminente. «¡No se queden ahí! ¡Debemos irnos!», clamó Lucas mientras intentaba arrastrar a Clara. Pero ella estaba paralizada, observando cómo el horror se desplegaba frente a ella. Fue entonces cuando todo cambió. Una detonación aún más fuerte surgió detrás de ellos, y Clara sintió la presión como si el mundo colapsara. Las llamas subieron, y un segundo grupo de hombres apareció entre el humo, sus miradas fijadas en el caos. «Eso es. Él estaba aquí para proteger los documentos. Tienen que ser destruidos». «¿Documentos?», Clara balbuceó. La revelación la golpeó como un martillo. «¿Qué documentos? ¿Qué más me has ocultado, Diego?». Pero su pregunta se perdió en el ruido. Las llamas iluminaban sus rostros y el pánico se mezclaba con la confusión. Fue en ese momento que todo dio un giro inesperado. Diego, cuya vida pendía de un hilo, levantó una mano débilmente. «¡Clara! La verdad está ahí, en los documentos». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, como si el suelo se abriera bajo sus pies. La traición, el fuego, la violencia, todo era un caos absoluto. «¿Significa eso?», preguntó, su voz temblorosa. En un instante desgarrador, Clara vio a Mateo caer de rodillas. «¡Papá!», gritó. Su dolor resonaba en toda la habitación, como si el fuego mismo llorara. Mientras ella lo miraba, una idea explosiva en su mente. ¿Y sí? Pero la explosión que siguió no la dejó terminar la oración. Todo se volvió negro. Clara sonrió en su mente. Si había una verdad, era que esa noche cambiaría todo para siempre. Ya no se trataba solo de dinero, secretos o traición. No, se trataba de sobrevivir para desenterrar la verdad que aferraba a su familia. El humo se disipaba lentamente, pero en el aire permanecía un silencio incómodo y una despedida dolorosa. ¿Qué más revelaría la noche? ¿Y qué pasaría con Mateo, Sofía y los demás? ¿En un mar de incertidumbres todavía? Clara estaba en estado de shock. Las llamas seguían consumiendo lo que quedaba de su hogar, pero su mente solo podía enfocarse en la figura tendida en el suelo. Diego, herido y pálido, la miraba con una mezcla de amor y dolor. «Clara, la verdad». Su voz era un hilo casi imperceptible, pero resonaba fuertemente en su corazón. Mateo, arrodillado junto a su padre, lloraba desconsoladamente. «¡Papá! ¡No! ¡Tienes que luchar!». La desesperación en sus ojos era abrumadora. Clara sintió como su propio corazón se rompía al ver a su hijo sufrir. Esa imagen la impulsó a tomar acción. «Diego, ¿qué necesitas? Dímelo», gritó.
mientras la realidad quemante del fuego les recordaba que no había tiempo que perder. Los documentos en el sótano. Hay algo que no entienden, murmuró Diego, mientras Sofía se acercaba, sus ojos llenos de lágrimas. Clara, debemos hacer algo. Clara miró a la multitud alrededor. El caos era palpable. La gente escapaba, pero algo permanecía estático en el aire, el secreto que Diego había guardado durante tanto tiempo. El hombre de la chaqueta oscura se movía entre las sombras, su rostro sombrío como un depredador acechando. «No se queda nada de esto», dijo con voz fría, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, Esteban irrumpió. Su mirada serena contrastaba con el tumulto. «Alguien tiene que ir por esos documentos», gritó. «Son la clave. Deja de hacer esto más difícil, Diego». «¿Por qué es así?» Clara sintió que el nudo en su pecho se apretaba. «¿Qué contienen? Dímelo. Todo». Diego se esforzó. «Involucra a todos nosotros. Nos han seguido por años, pero ahora es el momento de ponerle fin a todo esto». Antes de que las palabras pudieran hacerse eco, el estruendo de una nueva explosión llenó el aire. El hombre oscuro retrocedió, y Clara sintió que el tiempo se detenía. «¡Rápido, Clara!» Lucas apareció, extendiendo su mano. «Tenemos que ir al sótano ahora». El riesgo y la urgencia comenzaron a empujarla hacia adelante. «¡Vamos, Mateo! ¡No te vayas sin mí!», gritó Sofía, mientras la familia se reunía con un solo objetivo. Juntos bajaron las escaleras del sótano, donde el aire era denso y pesado. Clara podía sentir la angustia de todos, pero en su interior también había una chispa de esperanza. «¿Dónde están?», preguntó, su voz resonando entre las paredes. «Ahí, en esa caja», dijo Diego, señalando un viejo cofre. Mientras Mateo y Lucas intentaban abrirlo, Clara sintió como la ansiedad crecía. Todos los secretos de su vida estaban ahí, pero la verdad más impactante aún es más profundo de su ser. Clara sabía que debían enfrentarlo. Con el alma en un hilo, se giró hacia el hombre que había traído tanto dolor. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué todo esto?». El silencio se instaló y la tensión era palpable. Esteban, en lugar de responder, deslizó una mano bajo su chaqueta. «Porque en este juego siempre hay un precio que pagar, y tu familia, Clara, ha estado en deuda más tiempo del que piensas». Con un movimiento rápido, sacó un documento que parecía arder. «Si esto se destruye, el secreto se extinguirá contigo». El fuego parecía devorar las palabras en su mente. El pánico se apoderó de todos nuevamente. Tenían que actuar. «¡No! ¡No te atrevas!», gritó Clara, mientras saltó hacia él. Las llamas comenzaron a consumir el sótano, y con un movimiento audaz logró quitarle el documento. El sonido de la explosión resonó detrás de ellos, y en un instante Clara entendió que tenía que elegir: aferrarse al pasado o abrirse a un nuevo futuro. «Debemos salir de aquí», impulsándose afuera, con el documento en mano. Mientras escapaban de la casa en llamas, Clara sintió que algo dentro de ella se liberaba. Un nuevo propósito brotaba de su interior. La verdad no solo traía dolor, sino también la fuerza para intentar reconstruir su vida. ¿Y ahora qué haremos con todo esto? El corazón sintió que el futuro se iluminaba con nuevas posibilidades. ¿Podrían perdonar lo irremediable? La pregunta zumbaba en su cabeza. Pero eso era un misterio que solo el tiempo podría resolver. Mientras la gente se agolpaba alrededor, Clara tomó aire. «Necesitas suscribirte ahora»,
No quiero que te pierdas nuestra próxima historia, que es aún más impactante. Aplasta ese botón de like ahora y ayuda al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. El viaje apenas comienza.